Todos los días, miles de personas en el mundo tienen ideas fantásticas y que desean que el mundo las escuche. ¿Estás preparado? ¿Pero cómo? Será nuestro secreto. Buenos Días Vía es tu espacio donde puedes comentar y dar a conocer tus emprendimientos de una manera divertida y con el aporte de nuestros radioescuchas. Así me gusta. Buenos Días Vía con Jerry Trujillo al aire. Recuerda. ¿Reconoces este sonido? Sí, la direccional. Ah, cuando pones la direccional. Sí, cuando vas a dar vuelta en el carro. ¡Rum! Sí, se ponen aquí. ¿Aquí? Y si todos las reconocen, saben para qué sirven y cómo accionarlas. ¿Por qué, hijos de su En Vía Radio, te invitamos a que uses las direccionales cuando manejes y respetes tanto a peatones, autos, así como a motociclistas, para evitar percances en la calle, por una sociedad sin violencia y de sana convivencia. Viaradio.com, puro Neuropower. DJ Juca. Te estaba buscando por las calles gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando. Bien, pues muy buenos días, bienvenidos a esto que es Vía Radio. Buenos días, Vía. Un gusto enorme que nos estén acompañando nuevamente esta mañana y tenemos el placer de tener a un súper amigo este día aquí en la cabina con nosotros. Nuestro querido Pablo Torres. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Jerry. Buenos días, embajadores. Bueno, pues déjenme decirles que el día de hoy, Pablo nos viene a traer un tema súper interesante. Aparte de platicarnos su historia, como ya lo sabemos, la temática de este programa, pues encierra las historias, los inicios y cómo vamos avanzando en el mundo de emprendimiento hasta lograr el éxito empresarial. Y Pablo nos viene a contar esta historia y vamos a platicar con él también de la neurotecnología aplicada al alto desempeño. Entonces, ¿qué te parece, Pablo? Si para las personas que nos están escuchando nos dices quién es Pablo Torres y cómo inicia Pablo Torres en este mundo del emprendimiento. Bien, básicamente Pablo Torres, un monje Shaolin, se ha dedicado a la investigación de la conciencia. ¿Qué significa la investigación de la conciencia? Significa cómo los seres humanos todo el tiempo están a la tarea de volverse... Mira, vamos a... Un momentito, tenemos un problemita con el micrófono. Si quieren, vamos a musiquita y ahorita regresamos para solucionarlo. Parece mejor, pero yo estoy en tu corazón y por eso pido perdón. Tú me dices que no sientes nada y yo sé muy bien que yo te gusto. Se te nota por encima de... Listo, mi querido Pablo, ahora sí ya lo solucionamos. A ver, mi querido Pablo, ahora sí, dinos quién es Pablo Torres. Bueno, Pablo Torres es un monje Shaolin. ¿Qué es el Shaolin? El Shaolin es una disciplina marcial. Es una disciplina que tiene orígenes en el norte de China. Es una disciplina que hace énfasis en destrezas físicas, fortaleza física, elasticidad física, o sea, todo lo que tiene que ver con competencias a nivel físico. Y para ello tiene que recurrir a tecnología oriental, concretamente la medicina oriental. Entonces, ¿qué propone la medicina oriental? La medicina oriental propone que la salud del ser humano es consecuencia o resultado de sus hábitos. Okay. Obviamente esto pues se ve reflejado en absolutamente todo. Se ve reflejado en su escenario salud a nivel físico, salud a nivel emocional, salud a nivel mental, salud a nivel espiritual, salud a nivel social y por ende salud a nivel económico. Eso suena extraño, ¿no? Por hablar de salud a nivel económico. Sí, no, pero es que es todo es un complemento, ¿no? Absolutamente todo. O sea, es un proceso integral.
Entonces, la pregunta que me haces, Jerry, es ¿cómo nace Pablo Torres con respecto al escenario de alto rendimiento, al escenario de alta productividad? Y nace de esta manera. Imagínate que cuando yo estoy dentro del monasterio, que eso se da entre el año 92 y el año 96, que estoy inmerso en el monasterio, es fascinante ese proceso porque es un proceso en el que yo estoy completamente inmerso en el proceso de la investigación de la conciencia. La investigación de la conciencia es cómo todos los días estar en un escenario de eterno presente y de poder disfrutar la vida lo más intenso que se pueda. O sea, cómo saborearla segundo a segundo. Claro. Y para ello pues se tienen un sinnúmero de herramientas. Entonces se habla de astrología médica, se habla de herbología, se habla de ideología, se habla de quiropraxis, se habla de respiración, se habla de un sinnúmero de herramientas que usted estando allí inmerso en ese monasterio se sienten muy bien, pero se da una variable que en su momento histórico yo le digo, me estrellé contra el planeta. ¿Y eso por qué, mi querido Pablo? Porque resulta que en su momento siento que ya saturo la experiencia dentro del monasterio y es hora de integrarme, yo le llamo a la vida civil. Okay. Y cuando me integro a la sociedad. Y cuando me integro a la vida civil, me estrello completamente porque todo este conocimiento que yo tenía que es supremamente valioso, por alguna razón no encajaba dentro de un escenario socioeconómico. Socioeconómico significa que independiente que yo tuviera respuestas valiosas, económicamente estaba pasando dificultades muy serias, pero muy, muy serias. Y a eso se le sumaba que yo ya había construido un escenario familia, entonces el arriendo llama, los servicios llaman, los colegios llaman, y yo me sentía supremamente cuestionado de qué había pasado con toda esa sabiduría oriental dentro del monasterio que casi que flotaba, pero que por alguna razón eso no encajaba en la vida social y textualmente se me había vuelto una situación económica. O sea, textualmente estaba pasando hambre. Sí, claro, lo que pasa es que es muy diferente el entorno estando en el monasterio. Claro, porque absolutamente todo está solucionado. Usted tiene solucionado vivienda, tiene solucionado alimentación, usted tiene que dedicarse a sentirse que es sabio, conocedor de todo. Claro, claro. Pero que en la vida real eso no aplicaba. Entonces, aquí viene todo un proceso de reencuadre, un proceso de preguntarme qué estaba pasando, un proceso de rediseño y un proceso de enfocarme y empezar a integrar absolutamente todo eso sin abandonar el conocimiento anterior, sino qué era lo que faltaba dentro de este conocimiento. Eso fue impresionante, por ejemplo, a veces yo lo cuento de esta manera, le digo, mira, un día me pasó una anécdota en que una persona me llega al espacio, a mi casa, yo en esa época estaba en Bogotá, actualmente estoy en Medellín, y alguien me dice, pero llegó así, con maleta, llegó con maletín, llegó con absolutamente todo para dormir, y se me arrodilla y me dice, maestro, he llegado, estoy preparado para el conocimiento. Entonces yo me quedé mirándolo, y yo esperé a verme reencuadro qué es lo que pasó aquí, y yo lo veía de verdad en una actitud de apertura, en una actitud de sumisión. Le digo, bueno, perfecto, bienvenido. Entonces, por favor, llena este formulario para que iniciemos pues todo un entrenamiento y hay que pagar tanto. O sea, yo cobraba por mis seminarios para ese momento. Claro, por supuesto. Y él me dice, entonces no eres un maestro porque estás cobrando. Dice que tengo que vivir. Le dije. Sí, pero vengo por comida, vengo por vivienda, vengo por todo. Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Claro. Yo pensé que me estaba echando un chiste y era de verdad, venía convencido a quedarse en mi casa comiendo, durmiendo, de todo. Aquí le llamo, aquí en Bogotá, en Colombia le llamo a nombre de la abejita con ave, o sea, gratis, porque estaba preparado para el conocimiento. Sí. Entonces yo dije, espere, porque estoy mandando un mensaje errado, algo está mal en este ejercicio de este mensaje. Y la gran sorpresa con la que me encuentro era que para ese momento histórico, que supongo que todavía está ocurriendo, era que la persona sentía que este tipo de conocimiento tenía que ser absolutamente gratis, y gratis implicaba casi que volverse un parásito. Un parásito es, oiga, yo vengo a que usted me alimente, yo vengo a que usted me dé vivienda y punto. Entonces yo digo, si esto está ocurriendo, quiere decir que yo de alguna manera estoy mandando este mensaje o yo soy esto. Puede ser una razón, o sea, se es fuente de lo que está pasando. Sí. Cuando eso ocurre, yo me cuestiono enormemente de todo lo que estoy manejando y decido hacer un giro para entender qué era lo que estaba ocurriendo. Y para ese momento histórico
me doy al tema de entender cómo funcionan las finanzas. Tengo un amigo que es precisamente también paisa, en que me encantaba porque era una persona cero formación académica, cero es cero, o sea, un guerrero completo, pero con mucho dinero. Entonces yo decía, ¿cómo esta persona con cero formación académica tiene tanto dinero? Era una persona muy amorosa, hasta que un día me dice, mire, usted tiene algo que yo no tengo. Y me lo decía así todo paisa, ¿no? Mira, si un día te encuentro haciendo algo diferente, te cojo a plano. Yo decía, ¿cómo es eso? Me dice, sí, vos tenés algo que yo no tengo. Y le digo, ¿y qué tienen? ¿Qué tengo? Me dice, tenés un proyecto de vida. Yo tengo mucho dinero, pero no tengo proyecto de vida. Sí. En ese momento eso no me sonaba bien porque yo textualmente estaba pasando muchas dificultades económicas, pero la información me resonó. Le digo, bueno, está bien, le voy a creer porque usted está donde yo no estoy y está donde yo quiero estar, que es que con dinero. Luego, continuamos con nuestras conversaciones y un día me dice, Pablo, es que no has entendido cómo funciona el ejercicio del dinero. Y le digo, pues explíquemelo porque no sé, yo tengo otro conocimiento y este es un terreno que no conozco. Sí. Y me dice, mire, el secreto del dinero está en el sistema. Y yo, explíqueme por qué no entiendo. Sí. Explíqueme por qué no entiendo. Me dice, mire, la mayoría de las personas centran su energía en el producto, en hacer la mejor avena, hacer la mejor empanada, hacer lo mejor de lo que sea. Sí. E invierten grandes cantidades de dinero en hacer la mejor avena. Eso se llama el producto. Pero si no tienes un buen sistema de cómo hacer que esa avena sea puesta en manos del cliente, estás quebrado. Claro. Y entonces me decía, centra tu atención en el sistema. Pero para ese momento él no tenía como esa capacidad docente de explicarme qué significaba lo que me estaba diciendo. Así que yo dije, me le voy a acercar lo suficiente como para entender qué es lo que me está diciendo. Y esa fue como el primer campanazo de cómo funcionaba el tema del dinero. Entonces, ¿yo qué hago? Listo. Si esto es un sistema, venga, yo me voy a dar a la tarea de conocer sistemas que funcionen, que hagan algo similar que yo hago, y textualmente voy a copiar sistemas. ¿Por qué? Porque no sé lo que me significa eso. Hasta que me doy a la tarea de integrarme a N procesos de formación, donde ya estaban funcionando procesos muy similares a los míos y efectivamente me encuentro que era un sistema lo que garantizaba que hubiera unos flujos de caja y unos flujos que permitieran tener como una vida digna. Una vida digna es estar sobreviviendo. Estable, por supuesto. Y nace un primer proyecto que se llama Biocibernética. Okay. Y Biocibernética fue textualmente un sistema para su momento histórico. Ese primer proyecto se dio entre el año 2000 y el año 2005, en que fue impresionante, eso parecía espuma, como crecía de una manera tan impresionante, consecuencia de haber implementado un buen sistema, en este caso manejando un producto muy concreto que era el proceso de investigación de la conciencia, o sea, cómo las personas podían tener resultados funcionales en su salud física, emocional, mental. Yo en ese momento no podía hablar de salud económica, pues porque no era mi fuerte, claro. Pero muchas personas empezaron a tener resultados muy, muy, muy funcionales en su escenario económico, consecuencia de hacer precisión y hacer constantemente énfasis en el tema del sistema. Oye, Pablo, ahorita que comentas todo esto acerca de el problema de la solvencia económica, tú vienes de estar en un lugar donde te enseñan a tener concentración, a enfocarte. Sí. De repente sales y dices tú, bueno, me topo con estos problemas. Dada tu experiencia, ¿cómo tomaste tú? O sea, porque nos estás hablando de que, bueno, estabas como encontrando las soluciones. Pero Pablo, mentalmente, ¿cómo encuentra la tranquilidad en ese momento para poder enfocar y decir, bueno, sí tengo estos problemas, pero tengo que hallar el camino por este lado? Mire, en realidad la calma, por más que yo para ese momento histórico medito y en un sinnúmero de herramientas, eso es como estar como una bomba de tiempo. O sea, yo siempre digo que las situaciones se conocen cuando usted está bajo presión, no se conoce de otra manera lo que está pasando. Sí.
Entonces yo constantemente estoy usando todas mis herramientas para mantenerme centrado, pero el no tener la respuesta consistente de lo que está pasando hace que constantemente entre en situaciones de alarma. Así que para ese momento histórico nace un concepto que yo ya conocía, pero que occidentalmente no lo conocía, ¿cómo se llamaba? Que era el concepto de la neurotecnología. Entonces la neurotecnología era como existían un sinnúmero de herramientas para regular el cuerpo, para regular el cerebro y por ende para regular su efecto evidente que se llama mente. O sea, la mente es la manifestación de un proceso que se da a nivel neuronal y cómo está regulando constantemente mi sistema nervioso y está regulando constantemente mi cerebro a nivel de frecuencias cerebrales para poderme mantener como en ceros, presente, todos los días estar reseteando el sistema y limpiar la cantidad de estrés del momento anterior y mantenerme en este centro, en este centro, en este centro. Eso se llama neurotecnología. Okay. Cuando doy el salto a nivel de lo que yo le comentaba que era el sistema, me encuentro con una variable adicional que me fascina, que mi amigo me contaba, que me decía, mire, hay que aprender a hacer algo que se llama gimnasia financiera. Ese término me sonó interesante. Claro. Porque yo había escuchado de gimnasia de ir a alzar pesas, había escuchado de gimnasia del cerebro, o sea, hacer entrenamientos para el cerebro, pero yo no había escuchado sobre el término gimnasia financiera. Sí. Me decía, mire, las personas que son independientes, que están haciendo esa tarea de ser, ya en términos de Kiyosaki, autoempleados, no sé si empresario, porque empresario es una palabra muy, muy grande, sí. Autoempleado, tiene que tener la capacidad de manejar el estrés financiero. Y el estrés financiero es, mire, el cheque no se lo giraron para este viernes, sino para el otro viernes, y usted tiene a alguien cobrándole, y hasta qué punto va a tener poder negociar con tal persona. O sea, cómo esos escenarios financieros generan tanto estrés que usted tiene que aprender a hacer gimnasia financiera. Y encontré que las herramientas que yo había aprendido en el monasterio me permitían manejar ese estrés financiero. Encontré que las herramientas asociadas a todo el concepto de neurotecnología, o sea, cómo regular el sistema nervioso, cómo regular el cerebro, permitían que yo pudiera manejar esa presión constante, esa situación de estar manejando las cifras, los pagos, estar manejando al cliente, estar manejando los tiempos que tienen que dilatarse, estar manejando las negociaciones. O sea, fue interesante cómo empezó a aplicar en ese escenario. Pura y física gimnasia financiera. Sí, sí. Y fue fascinante verlo en mí y verlo en las personas que en su momento escucharon la propuesta. Y es que es muy importante, por ejemplo, siempre se dice que cuando uno tiene mucha presión, se eleva el estrés. Sí. Después del estrés viene la depresión, ¿no? Sí, sí. Y algo que tiene el estrés muy fuerte es esto. Hay un efecto que se llama efecto túnel. El efecto túnel es, por ejemplo, yo estoy a punto de ser atropellado por una moto, vamos a poner que es un caso extremo, claro. Y en ese momento mi cerebro solo centra su atención en la moto. Y puede estar pasando algo importante para mi vida aquí en el lateral derecho o en el lateral izquierdo o en mi espalda, algo valioso, es una respuesta que yo estaba buscando toda mi vida. Sí. Pero como mi energía y mi atención está en la moto, yo no puedo ver esa opción que está a mi lateral derecho o izquierdo, que ha sido mi pregunta de toda la vida. O sea, se me pasa la respuesta magistral que estaba esperando por el efecto que se llama efecto túnel. Entonces, cuando una persona refiere estrés, automáticamente su mente, su cuerpo, todo entra en un solo foco. A eso se le llama efecto túnel. Y entre más efecto túnel, más se desperdician oportunidades. Más se desperdician opciones. Entonces la persona se siente textualmente atrapada. Entonces, ¿cómo hacer que la persona se salga del efecto túnel, independiente de que la moto venga, y pueda ver el sinnúmero de opciones que hay hacia su entorno para poder aprovecharlas y salir de esa situación o solucionar una situación? Es el principal inconveniente del estrés, el efecto túnel. Okay. Entonces es muy delicado que una persona en un escenario donde tiene que estar tomando decisiones de todo tipo se deje invadir por el estrés. Este amigo que yo le refiero me encantaba porque me decía, mire, yo cada vez que me quiebro le saco plata prestada al banco y me voy de vacaciones. Eso sonaba de locos. Entonces yo le decía, no le entiendo, ¿cómo así que usted se quiebra, saca prestada al banco y se va de vacaciones? Y dice, sí, necesito tranquilizarme, necesito generar nuevas ideas, necesito estar cero estrés. Y vuelve y juega. Yo en ese momento no le entendía, pero con el tiempo terminé entendiendo qué era lo que decía. Sí, claro, yo tengo que estar lo suficientemente calmo para ver opciones, si no entro en efecto túnel.
Y eso es delicadísimo, delicadísimo. Y le pasa a la mayoría de las personas que están en el escenario de ser independiente. Efecto túnel puro. O sea, quedan atrapados en una sola idea, en una sola situación y no pueden generar nuevas opciones y hasta que sucumben. Pero eso que comenta es curioso porque de repente a lo mejor a este amigo suyo le funcionaba así, ¿no? Pero se me viene a mí la situación a la mente. Y digo, bueno, estoy en el túnel y luego voy y le pido prestado al banco para desestresar. Pero luego me voy estresado otra vez porque le tengo que pagar al banco, pues. No, ¿sabe qué no? Mire, usted lo escuchará a diferentes personas. Las buenas ideas, las excelentes opciones solo nacen en estados de calma. O sea, usted se proyecta, usted innova, usted crea, usted hace lo que sea en un estado de calma. Tanto así que muchas personas insisten enormemente en irse de viaje por lo menos una vez al año, irse de viaje, porque en ese viaje la persona puede gestar ideas, puede ver opciones. Sí. O sea, si hay algo que impida ver opciones, es que la persona esté atrapada en una situación de estrés. Así que, ¿cómo hace la persona a pesar de una situación crítica más salirse de esa situación de estrés? De hecho, eso es lo que yo hago y lo que le enseño a las personas. Con el tiempo lo entendí. Tengo una amiga que hace poco está en un proyecto importantísimo de dinero y se fue para Europa un mes. Pero llegó renovada, llegó con ideas, llegó con propuestas, llegó con todo. Y lo único que hizo fue ir a hacer que su mente pudiera divagar, pudiera salir de ese estado de atrapamiento, y al llegar con ideas, llega tan empoderada que empieza a contarle a todo el mundo esas ideas hasta que finalmente esas ideas toman forma. O sea, si hay algo que impida que una persona salga a flote, es quedarse atrapado en el efecto túnel. Para eso tiene que de alguna manera disiparse. De ahí que las diferentes escuelas de meditación, escuelas de yoga, sean tan acogidas por ese proceso, porque le permiten a la persona de una manera muy económica salirse de ese efecto túnel. Claro. Cuando la persona está en un proceso que yo le llamo un proceso de simpaticotonía, eso suena extraño, Sí. pero a nivel del sistema nervioso hay dos estados, uno que es el estado parasimpático y otro que es el estado simpático, que en realidad es muy antipático. Porque el estado simpático es estado de alarma pura, muerte pura, ya sea muerte económica, muerte social, muerte, lo que sea. Y cuando la persona está en estado de hiperactividad simpática, la persona está completamente atrapada porque no ve opciones. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces llega un momento que la persona tiene algo que se llama intoxicación por adrenalina. O sea, todo el tiempo tiene tanta adrenalina en su cuerpo, respuesta a una situación de muerte, de alarma, que la persona, por más que quiere salir de ese estado, no puede por el exceso de adrenalina. Entonces, cuando se necesita tecnología externa o tecnología muy concreta en que a pesar de la persona, ella pueda salir de ese estado. Sí. Y es cuando aplica la neurotecnología. O sea, como la persona dice, oiga, no, es que por más que me quiero calmar, no me puedo calmar. Por más que quiero descansar, no puedo descansar. Por más que quiero centrar mi atención en otro, no puedo. O sea, lo que está diciendo es que su cuerpo está súper intoxicado por adrenalina. Y es cuando se requieren recursos muy concretos. O sea, ya las dinámicas mentales, las dinámicas de motivación personal no funcionan. Se necesita tecnología muy concreta. Algo ya más específico. Exacto, algo mucho más específico para que la persona salga de ese estado. Entonces, cuando las personas trabajan conmigo, le digo, esto funciona a pesar de usted mismo. Y dice, ¿en serio? Sí. De hecho, le cuento que la gran ventaja de lo que yo hago cuando trabajan conmigo es que funciona. Y la gran desventaja de lo que yo hago es que funciona. Sí. Entonces la persona dice, ¿cómo así que la gran desventaja de lo que yo hago? Y dice, claro, porque a pesar de usted mismo, esto funcionará. Sí, y es que es muy común. Generalmente los mismos frenos se los pone uno. Porque de repente, y lo platicábamos hace unos días con Pablo, el mayor freno que tiene cualquier persona es el tiempo. Porque para todo uno pone pretexto por tiempo, ¿no? Y uno debe de darse también esos tiempos para poder encontrar esto que estás comentando. Porque si uno está muy encasillado en su burbuja, en sus problemas, en las situaciones familiares, en las situaciones laborales, eso nos lleva muchas veces, a estarnos haciendo daño a nosotros mismos, y otra, a la baja productividad que puede tener uno en su vida, ¿no? Exacto, mira, hay un autor que es Stephen Covey, y él habla de los 7 hábitos de las personas altamente eficientes.
Y hay uno que me encanta, que se llama afilar el hacha. Entonces la metáfora es esta. Sí. Él dice, mire, hay un leñador que corta árboles todos los días, tumba árboles. Esa es su tarea, está contratado para eso. Y entonces vamos a suponer que tenemos un tiempo prudente de 30 días y el día número 1, él a las 10 de la mañana ya ha terminado su tarea. 15 árboles, para el ejemplo. A las 10 de la mañana ya ha tumbado sus 15 árboles y tarea cumplida. Sí. Y así pasan los días sucesivamente hasta que llega el día 15 y son las 2 de la tarde y apenas está terminando los 15 árboles, las 2 de la tarde. Llega el día 28, el día 20 y son las 4 de la tarde tumbando los mismos 15 árboles. O sea, está demandando más energía, está demandando más tiempo, hasta que finalmente alguien se acerca y le dice al leñador, oiga, señor leñador, ¿usted ya revisó el filo de su hacha? Y él dice, ay, sí, falta afilarla. Y entonces le dice, ¿y por qué no para afilar el hacha? Él dice, no me moleste que estoy ocupado tumbando árboles. Exacto. Eso le pasa a la mayoría de las personas. Están ocupadas buscando cómo solucionar algo que evitan ponerse a afilar el hacha. Afilar el hacha es cómo optimizan recursos a nivel físico, a nivel mental, a nivel intelectual, para encontrar la salida o para salirse del efecto túnel. O sea, el inconveniente está en el efecto túnel. Yo le digo a la persona quedar atrapada y regularmente evitan afilar el hacha. De hecho, eso en su momento me pasaba a mí, hasta que entendí qué era lo que estaba pasando. Sí, y es que eso que comentas, Pablo, es, yo creo, generalizado. Porque, por ejemplo, es muy común que uno tiene un problema laboral de repente. Y está uno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y manotea uno y uno reniega. Y de repente llega alguien de fuera y dice, pero pues mejor hazle así, ¿no? Una persona ajena al problema. Y muchas veces, bueno, tomas conciencia y otras veces, ¿sabes qué? Quítate, no quiero que me hables, ¿no? Exacto. Mire, Albert Einstein decía, eso suena, son unas palabras que suenan extrañas, pero si se explican, se entienden. Dice, la solución a un problema nunca puede ser dada con la visión que fue creada. Eso decía Albert Einstein. Sí. La solución a un problema nunca puede ser dada con la visión que fue creada. Entonces, para el ejemplo, yo estoy dentro de una habitación en que en esa habitación nace un sinnúmero de preguntas a un problema, en que si me quedo dentro de esa habitación, pues son respuestas propias de esa habitación. Así que la única manera de que yo encuentre la respuesta a esa solución es saliéndome de la habitación. O sea, tengo que salirme de donde nació el problema para tener una óptica diferente. Entonces, quedarse dentro de la habitación es el efecto túnel, que se da con la situación de estrés. Y salirse de la habitación es expandir el horizonte de percepciones para tener una opción diferente. Hay unas técnicas que se manejan que hablan sobre solución de problemas, en que en esa solución de problemas se ponen soluciones ilógicas y soluciones lógicas. Y regularmente la solución está en las ilógicas. En las completamente ilógicas. Sí. Entonces, ¿cómo me salgo de lo que yo considero lógico para empezar a darle oportunidad a lo que supuestamente es ilógico, que termina siendo lógico? Pero para ello hay que salirse del efecto túnel y la neurotecnología es muy, muy poderosa en esa solución. Sí. Oye, me encanta platicar contigo, Pablo, porque de repente en las charlas que tenemos me haces pensar en de repente yo estoy con algunas situaciones y platico contigo y me haces darle la vuelta muchas veces con tu plática. Me encanta platicar contigo. Mil gracias. Pues, ¿qué te parece? Vamos a hacer una pausita y vamos a regresar aquí a este programa. Si quieren preguntarle cualquier cosa a Pablo, los canales de comunicación son sencillos. Igual se los paso de una vez. Pueden escribir a Twitter, pueden hacerlo a Jerry Trujillo MX. Pueden contactarnos por nuestro Skype, Buenos Días Vía. Y bueno, si quieren mandarnos mensaje de WhatsApp, es +57 319 496 2638. De todas maneras, en nuestro Facebook de Vía Radio tenemos puesta nuestra presentación con Pablo y bueno, ahí están los canales de comunicación. Me encantaría ahorita, Pablo, que regresemos del corte, platiquemos
de esto que es las herramientas para poder tener más alto rendimiento. ¿Qué te parece? Perfecto, Para súper. las personas que nos están escuchando, Claro, encantado. les vamos a abrir las puertas de cosas que de repente no conocen y que las soluciones las tenemos a la mano. Perfecto. Muy bien, regresamos en un momento. Emprendimiento es tu primera palabra del día. Aquí te escuchamos. Vía Radio presenta las cápsulas financieras con Fernando Diez. Esta es la frase financiera del día. Bienvenido a las cápsulas financieras. Habla Fernando Díez. Vamos a hablar de los ADR. El American Deposit Receipt es un documento en el que se manifiesta que las acciones de una empresa no estadounidense se tiene un depósito o están bajo control de una institución bancaria en los Estados Unidos. Este sistema se usa para facilitar las transacciones y obtener préstamos externos y destinados a proyectos empresariales internos. Fueron creados por el Morgan Bank en 1927 con el fin de incentivar la colocación de títulos extranjeros en los Estados Unidos. Hay que considerar de que no todas las empresas del exterior pueden tener ADRs en los Estados Unidos. Deben llenar una serie de requisitos y de condiciones. Se transan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Los espero en la próxima cápsula. Vía Radio presentó las cápsulas financieras con Fernando Diez. Esta fue la frase financiera del día. La forma de cómo nos alimentamos, aunque no nos demos cuenta, es un problema grave y lo que más preocupa es la falta de conciencia en nosotros mismos. La vida sedentaria y la poca actividad física nos lleva hacia un mundo con falta de vitalidad. Es por eso que en Vía Lab lanzamos un reto con el cual te ayudarás a ti mismo y a las personas. ¿Sabías tú que por cada kilo que pierdes, 30 niños pueden comer un día? Así es como Vía Radio lanza una nueva campaña de Menos kilos por la salud. Menos kilos por la salud. Que consiste en hacer una medición y pesarte aquí en las instalaciones de Vía Lab Medellín. Por cada kilo que bajes en total, donarás 2 kilos de arroz o frijol para que los niños de la Fundación Babanagar se beneficien con esta campaña y así contribuir de una manera sana a una causa social por el bienestar de los más necesitados. Fácil, ¿no? Pero eso no es todo. A las 5 personas que se inscriban y bajen más kilos en esta campaña, ganarán una beca por 3 meses para estudiar en la plataforma de Vía Lab. Porque la salud y la educación es para todos. Participa en nuestra campaña Kilos por la Salud. Fundación Vía Lab, Fundación Babanagar y Vía Radio Puro Neuropower invitan. Buenos días, Vía está de regreso. DJ Juca. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Bien, regresamos. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando. 8 de la mañana con 37 minutos. Y bueno, estamos con nuestro querido Pablo Torres, que estábamos muertos de la risa ahorita con las metáforas que de repente me cuenta, que realmente lo ponen uno a pensar. En una charla que tuvimos en una ocasión con Pablo, me comentabas algo que es muy cierto y que uno de repente no lo toma muy en cuenta, y es el poner a trabajar y a cuestionarse al cerebro, ¿no? Porque si uno no se cuestiona, pues no lo pones a trabajar, y entonces cuando tú tienes algún problema y empiezas a hacerte las preguntas acerca de lo que te está pasando, muchas veces eso te abre la llave para encontrar las soluciones a las situaciones, ¿no? Exacto.
Algo que en una de las conversaciones que tenía con Jerry era esto. Yo le decía, mire, una respuesta solo puede existir si existe una pregunta. Así es. Eso suena súper extraño. Así es. Una respuesta solo puede existir si existe una pregunta. Y entonces el ejemplo era el siguiente. El ejemplo era, por ejemplo, ¿qué pasa si en su momento yo tomo una decisión de vida de comprar un carro? Y si simplemente digo, oiga, quiero un carro. Y entonces se supone que voy a ir a donde ande alguien que vende carros y el personaje me va a empezar a precisar. Me va a decir, bueno, perfecto, quiere un carro. ¿Qué presupuesto tiene? Y ya viene la primera pregunta. Hasta que como que se me alumbra el bombillo, máximo 20 millones. Perfecto. Entonces dentro de ese presupuesto me empieza a mostrar carros y de pronto yo me empiezo a dar cuenta que hay un modelo en concreto al que yo quiero, hay un color en concreto al que yo quiero, hay unas características propias de ese carro, pero que hasta ahora no los había precisado. Entonces, ¿hasta qué punto una persona en su momento dice, mire, yo definitivamente estoy a la tarea de comprar un carro, marca Mazda, color blanco, modelo 2001, con un precio máximo de 15, 20 millones, y cuando me doy cuenta, por todo el entorno hay carros similares al que yo estoy precisando. Pero solo me doy cuenta hasta cuando le dije a mi cerebro en concreto qué era lo que yo quería. Entonces, el que el carro aparezca es una respuesta. La pregunta es el sinnúmero de precisiones que yo hago con respecto al carro. Siempre estuvieron en el ambiente, solo que por nunca haberlos precisado, mi cerebro nunca se dio cuenta de que los carros estaban ahí. Claro. Y eso le ocurre con mucha frecuencia a las personas. Al evitar precisar su cerebro pocas veces se da cuenta de lo que hay en su entorno, por lo tanto no importa cuál sea la respuesta, el cerebro dice en este momento esto no es respuesta porque yo no he sido precisado para preguntar acerca de eso. Y la mayoría de las veces nos ocurre a nosotros ese tema. Pocas veces somos precisos con nuestro cerebro, por lo tanto no importa qué, cualquier cosa llega y luego pues nos sentimos incómodos de lo que llega a nuestra vida porque preciso era lo que no queríamos, pero el problema es que no sabemos qué queremos. Exacto. Y eso se genera una dualidad. Exacto. Entonces ocurren ese tipo de situaciones en nuestro cerebro y era parte de lo que me ocurría a mí en ese momento histórico de vida con ese sinnúmero de crisis financieras. Algo que también hablábamos, Jerry, era que suena extraño, o sea, yo por qué terminé hablando del sistema, o sea, por qué me impactó tanto el sistema con mi amigo, porque resulta que en su momento mi amigo me dice, mire, es importante que usted tenga claro qué es un sistema y cómo funciona el sistema, o cuáles son los elementos que integran un sistema, y me empieza a precisar lo siguiente, me dice, mira Pablito, lo primero que necesitas en tu sistema es una excelente administración, y la excelente administración implica tiempos, movimientos y procesos. ¿Los tienes claro? Claro, no lo tenía claro, por lo tanto, ¿de qué iba a ser fuente? Ni siquiera conmigo. Bueno, entonces tienes que empezar a tener claro tus tiempos, tus movimientos y tus procesos. Precísalos, por favor. Lo segundo, suena extraño, pero tienes que tener un buen contador tributario. ¿Contador tributario? Sí. ¿Para qué? Para que te cuide. Porque resulta que un contador tributario conoce las leyes que de alguna manera te cuidan a la hora de hacer el ejercicio de impuestos, en que eso te va a generar muchas posibilidades. Te permite estar tranquilo. Perfecto, contador tributario. Mientras un contador típico cuesta, pongamos 500,000, el tributario me cuesta millón y medio, pero me ahorra mucho dinero a largo plazo, mucho. Y me da mucha paz porque me cuida, me protege al conocer las leyes de fondo. Pero tiene que ser tributario, si no, eso está perdido. Claro. Luego me decía, tienes que tener canales, mercadeo de canales de distribución. Y entonces yo me tenía vendida la historia de que por ser monje Shaolin y tener conocimiento sabio, pues la gente iba a venir automáticamente a comprar. Claro. Y resulta que... que nada. Sí, es que las personas se terminan vendiendo esas historias. Claro. Prosperidad, abundancia, no sé qué, y entonces todo el mundo me tiene que venir a comprar. No. Sí, cierto. Hay que salir a vender y hay que tener estrategias para vender. Y entonces cuando aparecen herramientas muy concretas de ventas, de cómo posicionarse, cómo hacer presencia. Y la última, que era un sistema se quiebra o un sistema se vuelve vulnerable con su personal, empezando por el dueño del sistema. Si él emocionalmente está quebrado, el sistema se va a quebrar. Si él contrata personas emocionalmente desajustadas, emocionalmente en quiebra, eso será lo que ocurra con el sistema. Así que ten mucho cuidado de las personas que te vas a rodear,
Porque si son personas caóticas, si son personas en un estado total de adversidad, si son personas que tienen inconvenientes en sus finanzas, si son personas, o sea, si están caóticas emocionalmente, será lo que ocurra dentro de tu organización y será lo que proyecten a las personas. Y eso fue muy fuerte. Claro, pero generalmente uno cuando está mal emocionalmente, o como dices tú, quebrado, hay un dicho que siempre dicen que cuando tú estás mal siempre atraes esas cosas. Sí, es verdad. Entonces necesitas definitivamente primero sanarte tú para que no pase eso dentro de tu Exacto, ¿no? exacto. Ese es el clic del asunto. Ayer tenía una conversación con una personita que vino a Vialab y entonces él le decía, mire, ¿usted sabe cuál es el secreto del liderazgo? Y me dio miles de respuestas. Al final le dije, mire, el secreto del liderazgo es el autoliderazgo. Claro. Y le voy a contar una anécdota, le voy a contar una anécdota que una vez escuché, que no sé si sea cierta, pero que la escuché, que es de la Federal Express cuando nació. Y cuando nace el proyecto en un principio es archivado, pero luego alguien retoma el proyecto y en el momento que él lo saca del cajón, él usa una frase que me encantó y que yo la uso mucho conmigo. Dice, no suena historia cuando haces historia. Y el único que estará para aplaudirte el día que hagas historia, eres tú. Claro. Nadie más. No suena historia cuando se hace historia. Y el único que estará para aplaudirte el día que decidas hacer historia, eres tú. Nadie más. Eso se llama autoliderazgo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo una competencia física, emocional, mental, espiritual para sostener, para tener flotabilidad en el mar de los no se puede, de cómo no se puede? Y eso técnicamente es autoliderazgo. Entonces, en ese momento yo tengo que usar herramientas muy concretas para limpiarme del sinnúmero de miedos, ni siquiera para controlarlos, sino para limpiarlos. Porque si no los limpio, será exactamente ese tipo de personas que atraiga a mi espacio, a mi organización o a mi entorno como clientes. Entonces llegará el cliente que le parece todo caro, llegará el cliente que le parece todo imposible, llegará el cliente que quiere que lo rescaten, que quiere los mejores resultados, pero que no hace nada. O sea, yo los termino atrayendo porque yo soy eso. Sí, es lo que estás proyectando. Exacto. Entonces, la tarea número 1 es, dentro de ese proceso del sistema, que es administración, contabilidad, mercado, canal de distribución y personal, cómo yo, en primera persona, entro en un proceso de autogestión para estar completamente equilibrado, completamente balanceado, completamente centrado, que sea exactamente lo que proyecte y que sea exactamente lo que atraiga. Y es cuando las herramientas que yo propongo regularmente manejan ese tema. Y lo hablo completamente del contexto personal porque es lo que me ha pasado y lo que me sigue pasando todo el tiempo. Claro. No, y fíjate que es algo muy, muy cierto esto que estamos platicando. Y muchas veces hasta las mismas cabezas de repente de las corporaciones lo hacen inconsciente. Muchas veces los empleados les tienen terror o les tienen pánico, ¿no? Uh-huh. Y generalmente ellos ni siquiera lo hacen conscientemente de infundir eso, y eso crea una desestabilidad en el sistema, ¿no? Entonces, esto que estás comentando tú, bueno, puede ser la solución a muchas cosas que no estamos conscientes y que nos están generando problemas dentro de las instituciones, ¿no? En cualquier escenario. Mire, ni siquiera tiene que ver con una organización empresa, tiene que ver también hasta con el núcleo familia. Mire, todo ser humano requiere de 2 tipos de habilidades para que pueda lograr cualquier escenario, cualquier resultado. 2, uno que se llama la habilidad técnica. La habilidad técnica es cómo yo ejecuto una tarea. Ingeniero, administrador, vigilante, lo que sea, es la técnica pura. Cómo se hace algo, y eso se aprende en una escuela o se aprende porque alguien me lo enseña. Eso es fácil. Por supuesto. Y la segunda habilidad se le llama habilidad psicosocial. Y la habilidad psicosocial tiene que ver con los intangibles asociados a las emociones, que finalmente repercuten en mi compromiso con la misión, mi compromiso con la visión, trabajo en equipo, comunicación propositiva, o sea, todo lo que me permite interrelacionarme. Antiguamente, las organizaciones solo centraban su atención en la habilidad técnica, inferían que la persona ya venía con una habilidad psicosocial.
o sea, habilidad de liderazgo. Y resulta que las habilidades de liderazgo hay que trabajarlas. Y si no se trabajan, la persona puede ser un excelente técnico, pero nadie quiere vincularse con él, nadie quiere tratar con él o tratan de una manera transitoria. Entonces, el ser humano que esté en el escenario de hacer empresa, y empresa significa construir un excelente núcleo familiar, construir un escenario social o ser independiente, o trabaja en sus habilidades psicosociales o trabaja o está metido en serios problemas, porque de eso depende todo un escenario de interrelaciones. Claro, por supuesto. Oye, tenemos aquí una preguntita. Nuestro amigo Ernesto Gutiérrez nos pregunta, Pablo, yo tengo una empresa, tengo 8 personas a mi cargo y les doy indicaciones, pero parece que les digo una cosa y hacen lo contrario. Bienvenido al mundo de la empresa. ¿Qué común es eso, no? ¿Qué podría hacer yo para poder solucionar esto y crear un buen ambiente laboral? Bueno, hay una pregunta concreta. Yo tengo que determinar hasta qué punto el recurso que utilicé o el filtro que utilicé para elegir mi personal fue un filtro lo suficientemente apropiado. Me explico, la mayoría de las veces los que estamos en el escenario de ser independiente o en términos concretos de ser autoempleado, escogemos nuestros colaboradores a punta de dedo o a punta de porque nos cayeron bien. Claro. Y resulta que esa forma de elegir el personal es de las más nocivas que puede haber. Es lo terrible. De las más nocivas. Se necesitan test concretos para que yo pueda decir, esta persona que está entrando a mi escenario cumplirá con una tarea en concreto. Entonces, por ejemplo, hay un test sencillito que se podría encontrar en internet, un PDF, o existe mucho más especializado, pero sigue siendo el mismo test que se llama el test Benzinger. Sí. El test permite determinar cuál es la principal habilidad y la principal competencia de una persona cuando va a entrar a una organización. ¿Me explico? Por supuesto. Vamos a suponer que yo quiero elegir un gerente de una empresa. Ese gerente tiene que tener un perfil fundamentado en hechos y datos, relación costo-beneficio. Su mente tiene que estar centrada en eso. Y si yo elijo un gerente con una condición diferente a eso, pues el gerente posiblemente centre su energía menos en que la empresa sea lo suficientemente productiva a nivel de datos y a nivel de costo-beneficio. Si yo voy a elegir a alguien que esté al frente de un personal, yo tengo que elegir a alguien con ese perfil que tenga que ver con feeling con personas. Y hay unas características propias de ese tipo de persona. Si yo voy a elegir a alguien para tareas concretas, tareas meticulosas, paso a paso, esas personas tienen unas características a nivel de funciones cerebrales y a nivel de sistema nervioso. O sea, el test Benzinger, que es un test muy sencillito, permite elegir ese grupo de personas. Entonces, probablemente, sin darme cuenta, yo he elegido una persona porque me cayó bien, porque su hoja de vida decía que tenía la competencia, pero a nivel psicosocial no fue elegida con ese criterio. Y es de los primeros inconvenientes que se tienen cuando se elige personal. Pero vamos a suponer que ya estoy metido en la grande. Ya tengo 8 personas y no hay nada que hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces aquí es cuando aplica la magia de los checklists. Okay. Entonces usted tiene que darse la tarea de hacer un checklist todos los días. Tengo no es un amigo, sino lo vi en un video, sí, que él decía, mire, eso es fácil de entrenar a un empleado. Galleta, periódico. Entonces, cuando hace las cosas bien, galleta. Cuando hace las cosas mal, periódico. Galleta, periódico. Y galleta, periódico, hasta que finalmente el empleado aprende a hacer lo que tiene que hacer. Y el secreto está en hacer un checklist todos los días, hasta que el empleado se rige por el checklist. Y va a ser interesante porque a lo mejor él se dé cuenta que ni siquiera tiene claro su propio checklist. Claro. Entonces, al hacer su propio checklist, será exactamente lo que contagia a su grupo de trabajo y el grupo de trabajo se va a sentir súper contento porque sabe qué tiene que hacer. En muchas ocasiones el grupo no sabe qué tiene que hacer, así que hace de todo. Exacto. Entonces, un checklist por cada persona o un checklist por tareas o un checklist y eso va a ser mágico en su momento. Y es que es verdad esto que nos está comentando nuestro amigo. De repente uno puede tener empleados, pero si el empleado, como dices tú, ni siquiera tiene claro. Exacto. Para qué fue contratado y tú como jefe no le das la línea de qué es lo que tiene que hacer, es lo que comentas, se te vuelve caótico. Caótico. Entonces, esta es una herramienta muy útil, espero que te sirva, hermano, para que puedas tener mayor control. El secreto está en los checklists, ¿no? Y volverse muy rígido en los checklists. Claro.
Y premiar y periódico. Premiar y periódico. Galleta y periódico. Yo conozco muchos que puro periódico. No, es que qué barbaridad. Oye, mi querido Pablo, ¿qué te parece si nos das un avance de las herramientas, las cuales nos puedes enseñar para tener un alto desempeño en nuestra vida diaria, ya sea en lo personal, en lo laboral, aplicado con la neurotecnología? Bueno, si ustedes buscaran en internet, los que me están escuchando ahorita, pueden buscar en Google, en San Google, pueden escribir alto rendimiento espacio, el signo más, alto rendimiento espacio más, y buscan por ejemplo, binaural. Okay. Pueden poner binaural. Entonces, ¿por qué les hago esta sugerencia y por qué yo insisto en esta tecnología? Miren, hay 3 funciones básicas en el ser humano, no importa quién sea, ama de casa, líder de una organización, deportista, lo que sea, no importa quién, hay 3 funciones básicas que de eso dependen sus resultados. La primera, su capacidad de descansar. Pero descansar de verdad, no acostarse a hacer el esfuerzo de descansar. De que me acuesto ya y me voy a dormir. Me levanto fundido, me levanto agotado. Claro. Me levanto como que si hubiera toda la noche hubiera estado pensando. No. Descansar es cómo hacer que mi cerebro frene, pare, haga silencio. Ayer tenía una persona en uno de los aparatos, uno de los equipos que yo tengo, sí, que me encantó lo que me decía. Me decía, oye Pablo, tuve una sensación súper extraña. Le digo, ¿cuál? Imagínate que desde que estoy contigo te digo que mi cerebro piensa y yo requiero parar. Y hoy estaba aquí consciente dentro de un aparato que yo le llamo una cámara binaural, una tecnología avanzada que simula a un monasterio que le permite a la persona registrar presión sonora. Hay unos conceptos ahí. Claro. El caso es que esa cámara le permite a una persona en 40 minutos descansar lo que descansaría en 8 horas de sueño. ¿Qué tal? Eso suena de locos, ¿Qué tal? Pero es fascinante. Entonces la acuesto en el aparato, ya va la 3.ª vez que se acuesta, y le digo, mira, en su momento vas a notar cómo tus pensamientos frenan. Y ella me miraba así como extraño, como, ¿de qué hablas? Claro. Ayer me dice, Pablo, eso está muy raro. Le digo, ¿por qué? Imagínate que yo estaba ahí acostada cuando de pronto me di cuenta que ya no podía pensar, que mi cerebro no podía pensar. Y cuando mi cerebro se dio cuenta que no podía pensar, me empezó a preguntar, ¿y ahora qué hago? Eso fue rarísimo. Sí. Mi cerebro no pensaba, pero mi cerebro estaba acostumbrado a estar pensando, y de pronto él dijo, ¿y ahora qué hago si no estoy haciendo esta tarea? Es la primera vez que alguien me lo refiere de esa manera. Ajá. Otras personas, ¿cómo me lo refieren? Me dice, mire, me acosté, no sé a qué horas empezó esto, por lo tanto no sé a qué horas terminó y no sabía dónde estaba. Solo sé que me levanté renovado. Claro. Y entonces yo les he hecho un chiste, ¿no? Tan pronto se levantan a las 2 de la tarde, 3 de la tarde de la cámara, le digo, ¿qué hubo, le traigo desayunito? Sí, tráigamelo. O sea, esa es la sensación. Claro. Entonces, lo primero que un ser humano requiere, si quiere ser funcional, si quiere encontrar soluciones de vida, si quiere encontrar soluciones para su empresa o lo que sea, lo primero que tiene que hacer es descansar, pero descansar genuinamente, o sea, hacer que su cerebro frene. Y hay tecnología para eso. Hay tecnología muy avanzada, por ejemplo, los principios de neurofeedback. Yo trabajo con neurofeedback, que es medir la corteza cerebral y determinar qué ocurre a ojos cerrados, a ojos abiertos, en desafíos cognitivos, y determinar por qué la persona está refiriendo incapacidad para descansar o incapacidad para que su cerebro frene a la hora de descansar. Pero una tecnología sencilla que alguien podría en su momento darse el permiso de ver en internet es buscar tecnología binaural. Hay tecnología más avanzada, pero esta es una tecnología sencillita que le puede ayudar a la persona. Herramientas para descansar. Es la número 1. Claro. La número 2, mire, su cuerpo requiere gasolina. O sea, usted no puede decirle a un carro que lo lleve lejos si mínimo no tiene gasolina. Y en el caso nuestro la gasolina se llama vitaminas, minerales, proteínas, oligoelementos, grasas. Y la gente cree que a punta de Coca-Cola y a punta de pizza va a tener resultados. Claro. Cuando resulta que el cuerpo requiere nutrientes para poder funcionar. Nutrientes. Por supuesto. Y si no los tiene, de verdad que no va a funcionar. Entonces la gente termina recurriendo a psicoactivos. Café, té, chocolate, cigarrillo,
azúcares para tener energía, en que pueda que los produzca a corto plazo, pero a largo plazo eso tiene su cuenta de cobro. Sí, el daño que le Así hacen que al yo cuerpo. siempre le hago una sugerencia sencilla a las personas. Mire, sepas en alimentar. Y una solución sencillita. Todos los días prepárese en un jarrado, 1,5 litros de cristal de sábila, jugo de limón, miel, agua. O sea, es una limonada que en vez de echarle azúcar le echan miel, más cristal de sábila. Y durante la mañana se la va tomando y va a notar cómo el cerebro y el cuerpo se le despeja. Hay más herramientas, pero esta es muy sencillita porque además de que limpia el cuerpo, lo nutre. Y el cuerpo requiere nutrientes para funcionar. La persona que no se dé cuenta de eso, tarde o temprano, el cuerpo le va a pasar la cuenta de cobro y por ende también el dinero se le va a ver afectado. Su flujo de caja se le va a ver afectado. Y la última, que es, mire, el cuerpo constantemente está produciendo desechos. Todo proceso produce un desecho. Hay algo de entrada, hay algo de salida y hay un proceso de desechos. Si el cuerpo acumula tóxicos, automáticamente afecta algo que se llama el pH. Entonces estará un pH neutro, un pH alcalino y un pH ácido. El pH neutro para el cuerpo está entre 7,35 y 7,45. El agua es de un pH neutro y aún así puede haber agua ácida. Puede haber agua ácida. Entonces, entre más ácido sea mi cuerpo, menor capacidad para ser productivo, menor capacidad para pensar, menor capacidad para actuar. Entonces, ¿cómo hacer que mi cuerpo entre en la zona neutra o que el cuerpo se pueda alcalinizar? Y las toxinas, el exceso de toxinas, el exceso de esfuerzo en el cuerpo hiperproduce esa situación de acidez. Entonces, si la persona descuida el tema de su pH, el tema de su acidez, va a tener situaciones de incapacidad para poder pensar lúcidamente y por lo tanto opera de una manera urgente, de una manera apaga incendios. Son 3 funciones vitales: capacidad de descansar, capacidad de asimilar nutrientes y capacidad de eliminar tóxicos o desechos metabólicos. Y hay herramientas muy concretas que optimizan eso. Muy concretas. De hecho, yo manejo todas esas herramientas y le muestro a la persona cómo ella puede entrar en el escenario de alto rendimiento y alto desempeño. Son 2 términos que parecerían que son lo mismo. Sí. ¿Qué es el alto rendimiento? El ejemplo yo lo pongo con un carro. Yo tengo un galón de gasolina y tengo un carro que recorre 5 kilómetros con un galón de gasolina. Y tengo otro carro que con el mismo galón de gasolina recorre 10 kilómetros. Quiere decir que el carro de 10 kilómetros es de mayor rendimiento porque trabaja con la misma cantidad de energía. Claro. Entonces, ¿cómo yo con el mínimo de energía genero el máximo de resultado? Vamos a suponer que aplicamos la ley de Pareto, la ley 20-80. O sea, ¿cómo con el 20% de mis esfuerzos genero el 80% de mis resultados? Pero la mayoría de la gente, el 80% de sus esfuerzos genera el 20% de sus resultados. Es cierto. Entonces, ¿cómo cambiar esa fórmula para que el 20% de mis esfuerzos genere el 80%? Eso se llama rendimiento. Y desempeño es para lo que yo está diseñado o una máquina. Volvamos al tema del carro. Claro. Hay carros de velocidad. Por lo tanto, todo su engranaje, toda su mecánica es para obtener la máxima velocidad. Ese es su desempeño. Entonces, el carro pudo correr a máxima velocidad, tiene buen desempeño. Y hay carros para hacer fuerza. Por lo tanto, todo su engranaje, su maquinaria es para hacer fuerza. Si yo pongo un carro de hacer fuerza a hacer velocidad, tiene mal desempeño. O viceversa, si pongo un carro de velocidad a hacer fuerza, tiene mal desempeño. ¿Hasta qué punto mi engranaje está lo suficientemente engrasado, lo suficientemente acoplado para tener el máximo de desempeño y el máximo de rendimiento? Y para ello se requieren herramientas concretas, muy concretas, herramientas que hagan que el cuerpo descanse de verdad, genuinamente. En este caso, mi propuesta es en 40 minutos descansar lo que descansaría en 8 horas de sueño, claro, que asimile cualquier nutriente, no tiene que ser vegetariano, ni macrobiótico, ni nada, sino que lo asimile, y herramientas para eliminar tóxicos o desechos metabólicos. Y finalmente, algo que se llama modelos de precisión. Modelos de precisión, aprenda a precisar su cerebro, porque si no hará cualquier cosa. Y entonces usted después se va a sentir muy incómodo porque los resultados son de todo menos lo que usted esperaba por ser impreciso. Claro, claro, definitivamente. Tienes toda la razón, Pablo. Y bueno, déjenme comentarles. Yo les recomiendo mucho que contacten a Pablo. Yo tenía el síndrome de no descansar, y es increíble porque yo generalmente tomaba pastillas para poder relajarme y poder dormir, y me encuentro con Pablo y me dice, ¿sabes qué? Vas a hacer
esto así, y me diste unos audios para que yo pudiera escuchar. Y es increíble, en menos de una semana yo empecé a descansar normalmente, dejé las pastillas e inclusive me siento con mucha más energía en mis labores, mucho más lúcido, porque precisamente no siento esa pesadez en mi cabeza que de repente el mismo cansancio te impide tener lucidez y claridad para tus labores. Y yo estoy súper agradecido con Pablo porque simplemente me ha cambiado la vida los consejos que me has dado, Pablo. Mil gracias y gracias por escucharme, porque finalmente es un tema de ida y venida. Claro, definitivamente. Pablo, si te quieren contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Mi WhatsApp, mi número telefónico es el 320, o sea, es en Colombia, entonces sería, ¿cómo sería? Más 57. Más 57, 320, 275, 7201. Ok. Ese es mi WhatsApp. Y si me quisieran contactar por correo electrónico, por ahora mi correo es biodebiología biopablotorres@gmail.com. Ok, listo, mi querido Pablo. De todos modos, como siempre se lo comentamos a la gente, en la descripción de la entrevista vamos a dejar los datos de Pablo para que lo puedan contactar, tanto en nuestro canal de Vía Radio en Facebook, como en el muro de embajadores. Bueno, pues vamos a poner los datos para que te puedan contactar. Te tengo una propuesta. Dime. Vamos a hacer lo necesario para que, por lo menos para las personas que están escuchando en Medellín, puedan venir a utilizar los recursos que ya están aquí instalados en Vialab. Ok. La cámara, el detox, toda la tecnología que yo manejo, a manera de invitación por haberme hecho la invitación aquí en Vialab. Muchas gracias, Pablo. Tú me dices para cuántas personas quieres abrir el espacio, para 5, para 10, para 15, y las invitamos a que lo disfruten y nos cuenten cómo se sienten. Miren, perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a poner tu invitación y muchísimas gracias para que la gente pueda conocer lo que muy amablemente nos entregas. Ajá. y que puedan también tener una retroalimentación contigo y los puedas asesorar de repente en cuestiones que ellos tengan y que sepan que tienen de la mano a alguien que les puede dar la solución a muchas cosas que no tenemos claras y que de repente se nos abre el panorama, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, Pablo, y claro que sí te vamos a tomar la palabra. Amigos, ya lo están escuchando. Pónganse en contacto en nuestros canales, ya los conocen, de Buenos Días. Y bueno, vamos a pasarle la lista a Pablo para que lo puedan contactar. Bueno. Y prueben esto. Perfecto. ¿Te parece? Pablo, que no sea la última vez que te tengamos por aquí. Súper interesante todo lo que nos cuentas. Y bueno, nos encantaría tenerte nuevamente aquí en Buenos Días, Vía. Yo encantado. Estaré ahí dispuesto todo el tiempo, Jerry. Gracias a la audiencia. Qué delicia, qué encanto poderme aproximar a ustedes por esta vía. Un abrazo muy especial y hasta una próxima oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo, que nos acompañaste. Y bueno, también un saludo a nuestro buen amigo EDP4S, que no nos puso el nombre, bueno, pero nos está escuchando desde Bogotá. Muchísimas gracias, hermano. Y bueno, agradecerles a todas las personas que estuvieron escuchándonos esta mañana. Les recuerdo, de 9 a 10 de la noche vamos a repetir esta entrevista que tuvimos con Pablo. Si gustan acompañarnos, si la estuviste escuchando y tuviste que cortar por alguna situación, bueno, de 9 a 10 de la noche tenemos la oportunidad de escucharlo nuevamente. Ya estamos implementando nuestro canal de podcast para que puedan descargar estas entrevistas y bueno, si gustan escucharla en algún otro momento, bueno, lo puedan hacer cómodamente. Agradeciéndoles su compañía como todas las mañanas, Jerry Trujillo detrás de este micrófono. Y bueno, no se desconecten de Vía Radio. Tenemos cosas muy padres durante la programación en el día. Y bueno, esperemos que nos estén acompañando. Ya lo saben, este viernes nos acompaña nuestro querido Dada Japa Mantra. Y bueno, con el gusto de siempre acompañándonos aquí en Vía Radio. Tengan una mañana espectacular. Que su día esté lleno de energía y recuerda que no importa si estás o no estás, lo importante es el mensaje que le dejes a la gente. Así que muchas gracias y señores, a trabajar, que ya es hora. Muy buenos días.
Hoy es un día espectacular. Te deseo todos los éxitos, buena cara y a emprender se ha dicho. Mañana nos escuchamos a la misma hora en Buenos Días Vía con Jerry Trujillo. Viaradio.com, puro Neuropower.